¿Acaso Jacob fue el primer Rambo de la historia que logró vencer a Dios? Así lo ven muchos cristianos, pero la verdad de ese encuentro es otra. Génesis 32, 24-30. Jacob está a punto de encontrarse con Esaú, el hermano que engañó. Pero antes de eso, Dios lo lleva al lugar donde todo hombre debe llegar, al quebrantamiento. El verso 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob se quedó solo. Lo primero que Dios hace es aislarlo. Toda transformación profunda ocurre en la soledad. Moisés estuvo solo en Horeb, Elías estuvo solo en el desierto y Jesús estuvo solo en Getsemaní. Antes de cambiar el nombre de Jacob, Dios tenía que confrontar a Jacob. Y luchó con él un varón. ¿Quién era ese varón? El profeta Oseas identifica claramente quién era ese personaje. Oseas capítulo 12, verso 4 y 5. Era una manifestación visible del verbo de Dios antes de la encarnación. Lo que teológicamente se conoce como una teofanía o una cristofanía. En esa historia, Jacob no está luchando con un hombre común, está luchando con Dios. El verso 25 dice que el varón no podía con él. Eso no significa que Dios carecía de poder ante Jacob. El mismo ser que creó el universo con una sola palabra podía desaparecer a Jacob. Entonces, ¿cómo entender eso, hombre? Dios permite esa lucha como cuando un padre entra en una lucha física con su hijo pequeño y le permite prevalecer porque le quiere enseñar algo. O sea que esa lucha era pedagógica. Cuando esa lucha estaba llegando a su final, Dios destruye la fuerza humana en Jacob con un simple toque en su muslo. Toda su vida Jacob había luchado usando inteligencia, astucia, estrategias y manipulación. Pero ahora Dios está tocando esa fuente para vencerlo. La cadera de Jacob ya no estaba en su lugar. Jacob ya no podía seguir peleando, ya no podía seguir resistiendo aquella lucha. Ahí es donde está la gran enseñanza de esa historia mal comprendida por muchos. Jacob, a pesar de su incapacidad, decide no soltar el ángel de Dios. Por lo contrario, se aferró a él y determinó algo. No te dejaré si no me bendices. Antes Jacob luchaba para obtener cosas humanas. Ahora está aferrado a Dios pidiendo algo que no tenía. Una bendición que cambiara toda su vida. Mediten en esto. Mientras Jacob tenía fuerza, peleaba. Pero cuando la perdió, simplemente se aferró. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. O sea, ¿cómo te conocen? ¿Cómo el mundo te conoce? El Señor claramente hace una pregunta cuya respuesta ya conoce. ¿Pero por qué? Porque Jacob tiene que confesar quién es. Jacob significa suplantador, engañador y tramposo. Qué interesante. Por primera vez Jacob está reconociendo su identidad. Es como si hubiera dicho, toda mi vida la he vivido como un engañador. Lo que el texto nos enseña es que toda transformación inicia con un reconocimiento honesto de lo que cada uno de nosotros somos. Nadie puede convertirse en una nueva persona hasta no reconocer lo que ha sido realmente. Ahí es cuando el texto dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob era el hombre que dependía de sí mismo. Israel es el hombre que ahora va a depender de Dios. Pero entonces, ¿cómo venció Jacob? Esa es la pregunta central del texto. Claramente no venció derrotando a Dios. Tampoco venció siendo más fuerte que Dios. Tampoco venció en el sentido de imponer su voluntad. Ojo con esto. Venció porque se negó a abandonar a Dios. Ese es el punto. Cuando Dios lo quebrantó, Jacob no lo soltó. Fue ahí donde decidió aferrarse más a su propósito. Aquí es lo que muchos no comprenden. Jacob ganó cuando perdió. Qué interesante. Fue fuerte cuando quedó débil. Fue vencedor cuando quedó incapacitado. La verdad profunda de esa historia es que la verdadera victoria no fue que Jacob venciera a Dios. La verdadera victoria fue que Dios venció a Jacob. Te voy a soltar una verdad profunda que no sé si estás capacitado para entenderla. Cuando Dios venció a Jacob, Jacob finalmente venció. Esa es la paradoja del reino de Dios. Y de eso habló Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Segunda de Corintios 12:10. ¿Sí comprendiste?